toda la humanidad, por cuanto Jesús entregó su cuerpo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Amén. Nunca pensemos que la mayoría de los ministros, de los ministerios, o la iglesia, o una iglesia determinada piensa que somos exclusividad de parte de Dios. No, toda la humanidad es exclusividad de nuestro Dios. Y Él entregó su cuerpo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Por eso es una fiesta universal, que la festejan todos, aún los incrédulos en esta mañana están meditando por qué tanta gente. Ayer en medio de la tormenta salía gente a hacer vía crucis, creo que le llaman, en medio de la tormenta con niños pequeñitos en sus brazos, ni el agua lo pudo soportar, o sea, alejar de esos acontecimientos que ellos lo toman como algo muy importante, y es importante porque la redención de toda la humanidad hacia el arrepentimiento para salvación de nuestra alma. Entonces es lo más importante. No hay nada más importante sobre la faz de la tierra que ese hecho tan importante. No hay nada más importante que la resurrección, la muerte, el padecimiento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso levante su mano y dele gracias al Señor por esta mañana. Dígale: Jesús, gracias te doy, Señor, por esta gracia, Señor, por esta misericordia que has tenido, Padre eterno. Eterno Rey, Señor, bendito Dios, Padre Santo. Gloria a tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias te damos por este momento tan hermoso, Señor. Padre eterno, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a mirar por la palabra de nuestro Dios, por el libro de Lucas 24. Libro de Lucas 24. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu santo y bendito nombre, Señor. Libro de Lucas 24, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ella. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás, con ella quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les pareció locura las palabras de ella, y no le creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró adentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor Jesús, Padre eterno, bendito Rey, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana, Jesús. Gracias por esta tu palabra, Padre. Bendito Dios, Santo Rey de Israel. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Qué significa la palabra Pascua, hermano? Nosotros escuchamos hablar de la Pascua. Hay millones de gente que celebra la Pascua y no sabe qué es lo que es, no sabe de lo que se trata. Y algo muy común, hermano, y aún en mismo de las iglesias evangélicas muchas veces ignoran el significado de la Pascua, y aún la gente que sale a hacer una vía crucis, que muy buenas intenciones, de mucho corazón, lo hacen con mucha fe, pero quizás también ellos ignoran la palabra, el origen de la palabra Pascua.
Y la palabra Pascua dice que es una palabra hebrea, que significa pasaj, que significa pasar por alto o pasar de largo. Es una celebración de origen judío que se constituyó por Dios en Éxodo 12, 24, 26, 27, dice, para recordar cómo liberó a su pueblo de la esclavitud. La frase "el ángel de la muerte pasó de largo en Egipto" se refiere a un evento narrado en la Biblia, en el libro de Éxodo, durante la Pascua judía. En ese contexto, Dios ordenó a los israelitas que marcaran sus puertas con sangre de un cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto no hiriera a los primogénitos de la familia israelita. Su misión era matar a los primogénitos de los egipcios, como una de las 10 plagas que Dios envió para obligar a Faraón a liberar al pueblo israelita. El ángel de la muerte pasó de largo y no mató a nadie, sino que obedeció el mandato de Dios. Este evento se convirtió en el origen de la celebración de la Pascua, un día en que los judíos recuerdan la liberación del pueblo israelita de la esclavitud en Egipto y la protección divina que recibieron, dice la palabra de Dios. Qué importante también Pascua se refiere, hermano, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, por medio de que Moisés hizo cruzar al Mar Rojo. Eso también, ese éxodo que pasó del desierto después al mar y fue introducido en la tierra prometida, también se lo conoce como la Pascua, día de liberación para el pueblo judío. También el día de Pascua se refiere también cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y expiró y el velo del templo se le partió por la mitad. O sea, también se la celebra como Pascua. O sea, pasamos de muerte a vida. Todo eso significa paso. Salieron de Egipto, el ángel mató a los primogénitos egipcios, pero Israel, los hijos de Dios, marcaron los linteles de la puerta con sangre del cordero, ya anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, el lintel antiguamente, hasta el día de hoy, se usa un madero muy fuerte. En esa época era muy común del lintel poner un madero, o sea, un madero muy fuerte para sostener el peso de una pared. Bueno, en ese madero tenían que manchar con sangre de un cordero para que la muerte no entrase al pueblo de Israel. Y eso también se conoce como Pascua. Pasaron de muerte a vida. Los egipcios murieron por no tener esa sangre marcada en sus puertas. Los hijos de Dios, hermanos, fueron comprados y lavados por la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Toda la palabra de Dios, hermano, habla sobre el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo que la Biblia se refiere de Génesis hasta el Apocalipsis habla del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario para que toda la humanidad, no solamente un puñado de creyentes, hermanos, sea salvo, sino para que toda la humanidad pueda ser salvo mediante ese gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y esa Pascua, hermana, tan recordada, tan celebrada, y mucha gente la usó en estos días porque fueron varios días para que el mundo celebre, para que vaya a las iglesias. Y la gente lo usa, hermano, para salir a pasear, agarra un avión, se va a otro país o dentro del mismo país, vacacionan y hacen diferentes actividades que nada tienen que ver, hermano, en el recordatorio del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso cuán importante, hermano, es creer en la palabra de Dios. Cuán importante, hermano, es afianzarse cada día y conocer un poco más acerca de la palabra, el significado de las cosas, para que nuestra fe y nuestra creencia esté cimentada en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, no es fácil creer. Los apóstoles mismos que comieron, que caminaron y estuvieron siempre con el Señor, aún a ellos les costó creer, porque esa es la naturaleza de la persona. Podemos ver que estas mujeres salieron corriendo a anunciar que Jesús ya no estaba en el sepulcro, había resucitado, pero la Biblia dice que ellos no le creyeron. Y así hasta estos tiempos, hermano, el mundo sigue sin creer en la palabra de Dios. A pesar de los grandes acontecimientos mundiales que están hablando que la venida del Señor se acerca cada día más y más. Y cuando más es anunciado el Evangelio, la gente más da la espalda a Dios y se aleja de Dios por el espíritu de incredulidad que se apoderó del mundo entero y aún de las iglesias.
Porque la incredulidad, hermano, está dentro de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a todas las iglesias. Por eso se encuentra la iglesia evangélica que tiene que creer firmemente en la palabra de Dios. Es cuando más está retrocediendo en estos tiempos. Pero no son tiempos de retroceder, hermano, sino de avanzar hacia la salvación que Dios nos compró en la cruz del Calvario. Pagó un alto precio el Señor por nuestras vidas. Y cuán importante es creer a la palabra de Dios. Y dice que varias mujeres en el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando especias aromáticas que habían preparado. Algunas otras mujeres con ella. Tenían por costumbre, hermano, y hasta el día de hoy, ya no sé, en el rito judío, hasta el día de hoy se lleva esas especies porque es una costumbre. Pero a los gentiles, hermanos, que somos nosotros, no acostumbramos eso, simplemente la gente lleva flores y prende velas. Y estas mujeres, cualquiera de estos dos actos, hermanos, sirven porque ellas muy de mañana fueron al sepulcro. Porque qué fácil, hermano, es olvidarse de la palabra de Dios. Estas mujeres fueron al sepulcro pensando que iban a encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero ellos, hermano, al igual que nosotros, cuando recibimos una predicación o una enseñanza, o alguien nos habla de la palabra del Señor, en el momento la recibimos con gozo y con alegría. Pero después que pasa un momento, hermano, nos olvidamos. Y Jesús estuvo con ella, hermano. Mire, ellas podían gozar de este gran privilegio que el resto de la humanidad no lo tuvieron. Ellas comieron con el Señor, hablaron con el Señor, caminaban con el Señor. Y el Señor continuamente le estaba enseñando, le estaba predicando. Es un privilegio, hermano, que solamente un puñado de personas, la Biblia dice que 1000 personas tuvieron ese privilegio de comer con el Señor, de estar en las playas y escuchar sus enseñanzas. Hoy la iglesia cristiana moderna, hermano, se olvida cuando alguien está en el culto y recibe la palabra de Dios, la recibe con gozo y con alegría. Pero luego que sale a la puerta, hermano, queda totalmente olvidado. Y aun lo que predicamos la palabra de Dios, en el momento sentimos la gracia y el poder de Dios que puede usar nuestras vidas, pero luego que cerramos la Biblia y vamos a nuestras casas, tenemos una vida común y corriente. Y la palabra de Dios, hermano, tiene que estar incubada las 24 horas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que no nos olvidemos. Y en estos tiempos modernos, hermano, que el modernismo se apoderó de toda la humanidad, a pesar que se predica por radio, por televisión, por revistas y las iglesias, pero en estos tiempos cuando más olvidada está la palabra de Dios. Cuando olvidada, mire cuánto están faltando en esta mañana. No hablo de otra iglesia, estoy hablando de nuestra propia iglesia. Cuando tendría que estar llena la iglesia. Cuando tendría que estar llena la iglesia. Un día tan especial que la humanidad está recordando el padecimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si para el mundo, hermano, es importante, ¿cuánto más para los hijos de Dios? ¿Cuánto más para los hijos de Dios? Yo fui comprado y lavado por la sangre del Señor Jesucristo. Jesús murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Tenemos que prepararnos por ese día tan grande que Dios está preparando. Pero cuando más se predica, hermano, más olvidada es la palabra de Dios. Porque aún el mismo cristiano dejó de creer a la palabra de Dios. El mismo cristiano se ha enfriado a la palabra de Dios. Y dice que en el primer día de la semana estas mujeres ellas quizás estaban hablando, vamos a ungir el cuerpo del Señor con este perfume, vamos a llevarle flores al Señor, porque mira lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Y cómo no vamos a llevar flores o especias aromáticas para ungir su cuerpo? Imagínate estas mujeres, hermana, yendo al sepulcro, hablando del Señor, porque ellas eran testigos del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellas eran testigos, hermano. Yo me imagino, hermano, de esas palabras que salían de la boca de Dios, ser enseñado por el mismo Dios, hermano. Qué privilegio de aquellas personas.
Ser enseñado, Jesús estando sentado en un escalón, sea del templo, sentado en la arena del desierto, o sentado en una barca a la orilla del mar, o en una calle yendo a predicar, como fueron nuestros jóvenes y nuestros adolescentes a predicar el día de mañana. Qué hermoso, hermano, haber estado contemplando la hermosura de nuestro Dios. Yo me imagino, hermano, que a cada palabra que salía de la boca de nuestro Dios, esa gente temblaba. Esa gente, hermano, saltaba de solo escuchar aquella voz tan poderosa, tan llena de amor y tan llena de compasión y tan llena de misericordia. Imagínate, hermano, ser enseñado por el mismo Dios. Imagínate contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en eso, hermano, y tantas debilidades que hay en nuestras vidas, tantos sinsabores por nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de fe, y muchas veces nos deprimimos y muchas veces decimos, Señor, estoy cansado o no puedo más. Si nosotros meditáramos por un instante ese gran amor que Jesús tuvo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice que hallaron removida la piedra que estaba puesta en la boca de aquel sepulcro, porque no era un sepulcro común y corriente, una tumba, no, era una cueva que nunca nada, que había sido tallada especialmente para poner un cuerpo, dice, pero en aquella cueva nunca había sido puesto un cuerpo, porque esa cueva estaba reservada para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Como aquel asno que usó el Señor para entrar a Jerusalén, no lo había montado nadie. Porque no podía montar una persona común y corriente, pecaminosa, en ese animal, porque después iba a ser usado por el Señor. En este sepulcro nadie tenía que estar puesto primeramente allí, porque estaba reservado para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No podía ser usado por nadie, sino que estaba reservado para nuestro Dios. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, nuestra mente para nuestro Señor Jesucristo. En nuestro corazón no tiene que habitar más nadie que la presencia de nuestro Dios. En nuestra mente no tiene que haber otro pensamiento. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Somos de Él porque nos compró mediante su sangre santa en la cruz del Calvario. Somos de Él. Todos los que han creído y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo son propiedad de nuestro Dios. Y dice que hallaron removida la piedra. En otros versículos, en otros libros del Evangelio, dice que era una inmensa piedra puesta sobre la cueva para que nadie entre. Nadie podía entrar a esa cueva. Solamente los llamados, aquellas personas que habían sido designadas para poder entrar en aquella cueva. ¿Y quién entró en aquella cueva? Las hijas de Dios. Para ella estaba reservado ese día, que entre, que sean los primeros en ver resucitado nuestro Dios. Por eso las mujeres tienen algo muy especial a los ojos de nuestro Dios. Las mujeres gozan de algo muy especial de parte de Dios. Por eso, hermana, no te sientas deprimida o cansada en algún momento. Tú eres especial a los ojos de nuestro Dios. Porque no fueron los hombres los que entraron en la cruz del Calvario. Los hombres estaban escondidos, llorando, temiendo que le pase algo por motivo que ellos habían creído en el Señor Jesucristo. Pero en las mujeres había un espíritu de valentía. Ellos dijeron, hoy es el tercer día, vamos a ungir el cuerpo del Señor. Por eso, mujeres, eres especial a los ojos de nuestro Dios. No eres cualquier cosa, eres especial a los ojos de nuestro Dios. Y dice que cuando ellas fueron, la piedra que impedía el ingreso a aquella cueva ya estaba removida. Era una piedra inmensa. Un ser humano no la podía. Había muchos hombres que habían empujado esa piedra para que tapase aquella cueva. Pero cuando ellas fueron, ya estaba totalmente abierta de par en par, solamente para que ellas entren. En otros versículos ella dice que cuando iban de camino hacia el sepulcro, ellas iban meditando quién iba a remover la piedra.
Ellas no podían moverla, eran 2 o 3 mujeres, no podían moverla, no tenían la fuerza suficiente para mover semejante piedra, pero cuando fueron, la piedra ya estaba removida. Alguien había sacado. Cuando tú has venido, la puerta de la iglesia ya estaba abierta. Alguien la abrió. Alguien abrió la puerta para que nosotros entremos. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y su sangre tocó la tierra, el velo del templo se partió por la mitad y todos tuvimos acceso para entrar a la casa de Dios. Ningún hombre sacó la piedra, fue un ángel enviado por Dios para remover esa piedra. Por eso estas mujeres tuvieron acceso para entrar a aquella cueva. La piedra ya está removida, la puerta ya está abierta, la sangre ya fue derramada. Aquella lanza traspasó el costado del Señor. Aquella corona de espinas traspasó su cabeza. Allí bebió lo amargo de la hiel. La puerta de la iglesia está abierta para que vengas a escuchar el mensaje de salvación, porque tú fuiste lavado y comprado por la sangre del Cordero. No vas a encontrar mayor amor que este de nuestro Dios hacia nuestra vida. No vas a encontrar mayor amor hacia tu vida de parte del mundo, sino ese amor que viene de parte de nuestro Dios. Y dice que la piedra del sepulcro ya no estaba. Y dice que ellas entraron y no hallaron el cuerpo del Señor. Imagínate qué sorpresa. Ir a aquella cueva y decir, a buscar el cuerpo de Dios y no hallarlo. Imagínate por un momento la desesperación de estas mujeres. Iban totalmente decididas. Vamos a ungir, pero cuando ellos pasaron ya no estaba el cuerpo. Yo me imagino esa sorpresa al no encontrar el cuerpo. Ellas seguramente pensaron, como en otros versículos en el libro de Lucas dice, ellas se pusieron a llorar al no encontrar el cuerpo. Porque entró desesperación en ella. ¿Quién se llevó a nuestro Señor? Se habían olvidado totalmente que el Señor le dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Y así somos nosotros, hermanos, nos olvidamos. Mientras las cosas marchan bien, estamos contentos, estamos alegres, recordamos la palabra de Dios. Pero cuando hay circunstancias en nuestras vidas y viene algún problema y las cosas no nos salen bien como nosotros queremos, empezamos a desesperarnos, empezamos a enfriarnos y pensamos que todo está perdido. No, nada está perdido. Es cuando empezamos a creer en el Señor Jesucristo. Porque la fe, hermano, se fortalece en las pruebas, en las tribulaciones, en los problemas. En ese momento se fortalece nuestra fe. Porque las cosas mientras salen bien, no sabemos si tenemos fe o no tenemos fe. Pero cuando las cosas empiezan a salir mal y nos humillamos, nos postramos en la presencia de Dios, entonces nuestra fe es probada. Porque el Señor dice, te probaré como oro en el crisol. Entonces tú te tienes que probar. No está el cuerpo del Señor, ¿qué habrán hecho? ¿Quién se lo ha llevado y entró desesperación? Es como cuando tú vienes a la iglesia y estás en la iglesia y tu mente está fuera de la iglesia. Puede estar cantando, pero no estás cantando. Puede estar predicando, pero tú no estás escuchando por los problemas, por el enfriamiento, por las circunstancias que estás pasando. Y cuando sales de la iglesia estuvo frío, no estuvo Dios. No, nosotros somos los que no estamos en la presencia de Dios. Porque Dios dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Entonces quiere decir que Dios siempre está con nosotros. Lo que muchas veces no estamos, somos nosotros en la presencia de Dios. Estas mujeres pensando qué vamos a hacer. No está el cuerpo del Señor, pero mientras ellas pensaban eso, dice que aconteció que estando ella perpleja, estaban asustadas, estaban atemorizadas por lo que estaba sucediendo. Dice que se pararon junto a ella 2 varones
con vestiduras resplandecientes. Mientras ellas estaban hablando, estaban dialogando, estaban conversando, estaban perplejas, quizás tenían miedo, estaban atemorizados. ¿Qué habrán hecho con el cuerpo del Señor? Porque, hermano, ellos eran testigos del cuerpo, cómo fue mutilado, cómo fue castigado. Dice que cada látigo de los romanos tenía punta como de anzuelo en cada punta, hermano, y cada látigo que caía sobre el cuerpo del Señor sacaba jirones de carne de su cuerpo. Nosotros ni idea no tenemos del padecimiento del Señor. Nosotros leemos la palabra de Dios y para nosotros muchas veces es una historia que no tiene valor. Pero, hermano, el padecimiento del Señor Jesucristo es el hecho más importante registrado en la palabra de Dios. Muchas veces oramos: Señor, haz como en el desierto. Bendíceme con pan, con bebida, Señor. Dame todo, Jesús. Y reclamamos más de lo que damos, aleluya. Y reclamamos tantas cosas, pero en la cruz del Calvario el Señor te dio todo. El día que comprendas que Jesús en la cruz del Calvario te dio todo, nunca más vas a pedir sanidad al Señor. Cuando comprendas que Jesús te dio todo en la cruz del Calvario, no vas a pedir más trabajo, porque vas a creer por fe: yo voy a tener un trabajo, y lo vas a tener porque Jesús te dio todo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario te dio todo, no vas a necesitar que, ay, vengan, órenme, vengan, no, estás creyendo que Jesús te dio todo en la cruz del Calvario. Lo que sucede es que la iglesia perdió la fe en el Señor Jesucristo. Dice que se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. No eran hombres comunes, no eran hombres pasajeros, no eran cualquier hombre. No era Pedro, no era Jacobo, no era Juan, nada de aquellos santos, no lo eran. Eran dos hombres especiales. Eran dos hombres enviados por Dios. Hombres que en el reino de los cielos alababan de día y de noche al Señor Jesucristo. Sus vestiduras eran resplandecientes. No estaban manchadas por el pecado sus vestiduras. En su vestidura no había señales de suciedad, nada, todo era resplandeciente. ¿Saben por qué? Porque eran dos santos ángeles enviados por el Señor Jesucristo para hablarle a aquellas dos mujeres: mira el amor de Dios. Después que Él resucitó y Él sabía que estas mujeres iban a ir a buscarlo, envió a dos ángeles para que le hablen. No lo dejó, hermano, sin conocimiento. Cuando vienes a este lugar, hermano, ya hay alguien preparado, inspirado por el Espíritu de Dios para que te hable. Siempre vas a encontrar palabra de Dios cuando vengas a este lugar, porque Dios ya preparó una persona para que te hable, te predique que la venida del Señor está demasiado pronto. Y esa vestidura tiene que estar resplandecientes. Prepárate, porque dentro de una semana vamos a tener una gran fiesta. Y si tus vestiduras están manchadas, puedes pedir perdón delante de la presencia de Dios. Si tienes un conflicto con tu hermano, acércate y pídele perdón. Para el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el que vive enaltecido, Dios se encarga de humillarlo. Resplandeciente quiera que la iglesia del Señor resplandezca, que nos humillemos, que pidamos perdón, que reconozcamos nuestros errores y digamos: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Todos fallamos en algún momento por nuestra debilidad natural que tenemos. Todos ofendemos y en algunos casos todos pecamos. Pero la Biblia dice: si 7 veces cayera el justo, 7 veces se levantará. Y es momento que la iglesia se levante.
Es momento, son tiempos que la iglesia se levante y resplandezca, porque el mundo necesita ver a sus hijos resplandecientes. El mundo está en oscuridad, pero la iglesia tiene que resplandecer en estos tiempos. Y en todos los tiempos la iglesia resplandecer, porque la iglesia fue comprada y lavada por la sangre del Cordero. Dios nunca te va a dejar sin hablar. Dios nunca te va a dejar sin hablar.